Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. No perdamos más tiempo porque vamos a analizar los números de Naturgy, Saham y Parque Arauco. Así que démosle. Partamos este video con Parque Arauco, que presentó unos números muy buenos, la verdad. Y de hecho son tan buenos que es tercera vez que estoy grabando este video porque me salen frases que no puedo decir por la CMF, así que triste que no lo pueda decir. En fin, como modo resumen, tenemos ganancia controladora un 41%, EBITDA aumentando un 18% y los ingresos más o menos un 16%. Y por el lado de los hechos esenciales tenemos finalmente la adquisición completa del Open Kennedy, que es este edificio que queda al lado del Parque Arauco y tiene al IKEA. Y aparte están avanzando en los multifamily. Me parece que en Colombia, y no sé cómo va el tema de Chile, de hecho justo dentro del Parque Arauco tienen unos edificios que tienen departamentos para arrendar. Ok, el balance. Efectivo y equivalente al efectivo disminuyendo notablemente, pero si es que uno hace ahí la suma se da cuenta que probablemente todo eso se está yendo a propiedades de inversión. Por ejemplo, esta inversión de Open, los números calzan casi perfecto, así que debe ser eso sí o sí. Y por otro lado tenemos que el total de los activos te está aumentando, pero ligeramente. En cuanto a los pasivos, vemos que los pasivos financieros corrientes se mantienen muy parejos, la verdad. En donde tenía un pequeño aumento es en los otros pasivos financieros que son no corrientes, en donde el aumento es más o menos un 2% por ahí creo. Y claro, porcentualmente no es tanto, pero absolutamente sí es harto. Porque fíjense que esto está en el rango de los trillones de pesos. Son 369 y con los miles de acá tenemos 12 ceros, así que son trillones de pesos chilenos. Así que, claro, es bastante lo que aumenta si es que lo miramos absolutamente. Finalmente tenemos que los pasivos, si se fijan, se mantienen muy parejitos, la verdad, aumentando solamente 40 mil millones de pesos. Luego, en el patrimonio, tenemos que el patrimonio total son 1.819 trillones de pesos chilenos. Pero recuerden, el patrimonio que nosotros estamos comprando en bolsa no es el patrimonio total de la empresa. Eso es solo el consolidado. Tenemos que ir a mirar siempre el patrimonio de la controladora, que este más o menos asciende a 1.493 trillones de pesos chilenos. Y considerando el market cap actual, que son más o menos 1.845 trillones de pesos chilenos, tenemos entonces un price to book value de 1.23. Así que ahí cada uno verá si es que le parece atractivo o no. Ok, vamos a ver la deuda y su perfil. Como es de esperar, gran parte de esta deuda está indexada a la UEF y a la inflación, así que nada que decir en ese aspecto. Pero el perfil de vencimiento de la deuda, este sí que es interesante porque podemos revisar cuándo se tiene que pagar completa esta deuda o el perfil de amortización si es que uno lo quiere mirar. Entonces tenemos acá la parte que es corriente, que es lo que vimos anteriormente, que en general es más chico, pero lo que es no corriente es un número bastante feo, la verdad. De hecho, si es que miramos bien acá, esto está en el orden de los trillones como vimos anteriormente. Entonces, es interesante ver que la mitad está a más de 5 años y la otra mitad está a menos de 5 años. Y lamentablemente no tenemos una segmentación acá mucho mejor entre 1 o 2 años, 2 a 3 años, etcétera, etcétera. Tenemos todo entre 1 y 5 años. Pero, claro, uno ve que este número es bastante feo, pero es la naturaleza del negocio también. Y si es que alguien quiere hacer la tarea, tiene que sí o sí ir a ver a Mall Plaza y también ir a ver a Senko Shop. Porque ahí ustedes van a tener una real foto de cómo se maneja este negocio y ver si es que alguna, por ejemplo, tiene una deuda mucho más alta que la otra, en cuanto a poder valorizarla después. Así que eso con el perfil de deuda, yo creo que llegado el momento van a patear esta deuda porque es bastante alta la verdad y están en bastantes planes de expansión. Ok, sigamos. Estado de resultados. Fíjense cómo te aumentan los ingresos, lo que vimos anteriormente, es más o menos un 16%. Así que bastante buenos los números. Lo voy a mirar muy a la rápida porque después voy a ver los porcentajes en detalle. Pero aumentándote los ingresos, los costos de venta aumentándote marginalmente, ganancia bruta aumentando, aumentando también el margen por lo que se ve así a grosso modo. Gasto de administración súper parejito en el semestre y de hecho en el trimestre disminuyéndote, así que súper bien Parque Arauco. Después tenemos números bastante chicos que no los voy a mirar, pero finalmente tenemos una ganancia por operación que está aumentando tanto en el trimestre como en el semestre. Así que son números bastante buenos. Después tenemos la parte no operativa, que es los reajustes y temas financieros. Entonces los ingresos disminuyéndote, pero eso tiene todo el sentido del mundo porque tenéis menos caja, así que nada que decir. Pero lo que es interesante es que los costos financieros te están disminuyendo, po.
Entonces, ¿por qué nos preguntamos si es que la deuda te estaba aumentando? Y aquí la respuesta es bastante simple, la verdad. Ellos están reestructurando deuda a una mejor tasa. Y eso es todo. Tienen menos intereses por la deuda. Así que, súper bien, pues. O sea, le está yendo bien por todos lados a Parque Arauco. Por los ingresos, por el EBITDA, por la ganancia, menor costo financiero, más expansión, están creciendo, más patrimonio. La verdad, todo muy bien en Parque Arauco. No tengo nada que decir. Ahora, eso no quiere decir de que la empresa se va a llegar y comprar, obviamente. Uno siempre tiene que hacer este ejercicio de valorar la empresa. Ok, resultados primer reajuste. En el semestre te están aumentando un poquito, pero en el trimestre te están disminuyendo. Así que yo creo que aquí tiene que ver el tema de la UEF y de que la inflación se está controlando. Entonces le pegan menos esta unidad de reajuste, probablemente deuda que tengan o la diferencia que tengan entre activo y pasivo. Así que finalmente tenemos una ganancia de la controladora, que es la que nos corresponde a los accionistas, de 26.000 millones en comparación a estos 18.000 millones. Pero yo no veo nada raro como entre la parte operacional y no financiera. O sea, claro, aquí quizá está el principal driver y también acá, o sea, el costo financiero y resultados de reajuste, en donde combinados tenéis más o menos 15.000, bueno, 2.000 y tanto, y estos son 3.000 y tanto. Claro, ahí tenéis como unos 5.000, como 5.000 millones extra. Y de hecho eso más o menos explican harto el tema de por qué te aumentó tanto la ganancia. Hay que tener en cuenta que los costos financieros y los resultados de reajuste tienen margen infinito, si uno lo quiere mirar de esa manera, en el que no hay costo por esa diferencia. O sea, probablemente este costo financiero que se redujo pase directamente a la ganancia, o sea, a una mayor ganancia al final, porque la resta es menor. Entonces, claro, uno podría decir que hay una cierta distorsión, pero yo creo que es algo del negocio, o sea, algo real, al menos por la parte de los costos financieros, en donde efectivamente hay algo activo que la gerencia está haciendo para poder tener una mejor ganancia. Los resultados de reajuste ahí no veo que puedan hacer mucho, porque tiene que ver con la inflación, o sea, si la inflación baja te pega menos, si sube te pega más, así que esto tiene que ver con cosas más circunstanciales. Pero de todas maneras, muy muy buenos números. Así que tenemos esta utilidad en el trimestre de 29 pesos por acción y casi 50 en el semestre, y con eso ustedes también se pueden armar una futura expectativa de cuánto dividendo les va a llegar. Aunque aquí igual uno se pregunta de si es que ese 30% sería mejor que lo administrara Parque Arauco o si me lo entregaran como dividendo como accionista. Yo al menos para algunas empresas creo que sería mucho mejor que se la quedara la empresa. O sea, no tiene sentido que me repartan un dividendo de un 30% Parque Arauco si yo, por ejemplo, con ese mismo dinero no voy a poder ir a comprar malls o strip center, no sé, en Colombia, Perú. Y el compounding que yo hago en verdad no es tan bueno como lo que pueden hacer ellos. Para algunas empresas, quizá para otras es más interesante, pero bueno, así está hecha la ley. Si vamos a ver el flujo, a mí no me gusta verlo mucho en estas empresas, pero bueno, da lo mismo. Flujo operativo aumentando, compra de otro activo a largo plazo, esto es la adquisición que hicieron. Después si vamos a ver a la parte de financiación, es interesante ver que las obligaciones al público se netean a cero, así que probablemente aquí nuevamente estén reestructurando deuda, entonces pagaron o prepagaron algún bono, qué sé yo, y están nuevamente emitiendo otro bono. Y por otro lado tenemos importes procedentes de préstamo a corto plazo. Entonces aquí yo creo que es más que nada para tener liquidez inmediata. Y también reembolsaron ciertos préstamos. Así que, insisto, debe ser reestructuración de deuda todo lo que está acá. Así que pasamos de 421.000 millones de pesos a 200.000 millones de caja. Pero nuevamente, no hay mucho que preocuparse. Están haciendo adquisiciones como es natural dentro de este tipo de empresas. Ok, finalmente llegamos al análisis razonado, que a mí me encanta el de Parque. Es muy detallado, tiene muchas cosas y así uno no tiene que andar calculando tonteras. Lo que me interesa ver primero es el resumen ejecutivo, en donde vemos lo que ellos destacan. Entonces, primer trimestre de Parque Arauco Kennedy Oriente, que ya no le llaman Open Kennedy, ahora es Parque Arauco Kennedy Oriente. También está esta adquisición que hicieron de Minca, esto es Perú me parece, así que ahí también probablemente haya plata que sacaron. Y por otro lado, la apertura del primer edificio multifamily en Colombia. Así que, bueno, ojalá sigan expandiéndose en Colombia. Después, ¿qué más tenemos acá? Bueno, todas estas cosas ya lo vimos. La ocupación quizá no, pero este está aumentando ligeramente. Y este no lo habíamos visto, que es el FFO. Y esta métrica es súper importante en todas estas empresas de real estate, como Mallplaza, como Sencochop. Y de hecho, si ustedes quieren irse afuera, lo mismo. El FFO es la métrica clave para este tipo de empresas.
Entonces vemos que te aumentó un 13,6%. Es un crecimiento brutal, la verdad. Muy buenos números por parte de Parque Arauco. Análisis de resultados de los ingresos. Voy a mirar solo algunas cosas. En el trimestre aumentándote 16,4%, que es lo que habíamos visto, y considerando los últimos 12 meses, es un 15,2%. Entonces, ¿qué sucede cuando en el trimestre te aumenta más que en los últimos 12 meses? Cuando corramos la ventana de los últimos 12 meses en el tercer trimestre del año 2025, muy probablemente este número sea mayor, porque tenéis que estos trimestres el aumento es mayor. Así que quizá tendríamos un muy buen últimos 12 meses en el tercer trimestre de 2025. Después, ocupación en Chile aumentando, Perú más o menos parejo y Colombia disminuyendo. Así que al parecer la parte chilena compensa por la parte colombiana. Y la composición de los ingresos son mayoritariamente arriendos como era de esperar. Y por otro lado, el consolidado Chile es el mayor. De hecho, si es que uno suma Perú-Colombia no alcanza a ser Chile. Así que Chile es el principal driver de todo lo que está acá. Por lo tanto, al final que te baje un poco en Colombia no es tan importante. Y si te aumenta en Chile, ese te afecta mucho más a los ingresos. Ok, EBITDA similar, 18% el EBITDA. No, muy bueno. Casi 18% también en los últimos 12 meses. Los márgenes, margen EBITDA aumentando también 72 a 73 en los últimos 12 meses. Cáchate, aumentando de 70,9 a 72,5. No, la verdad son muy buenos números, la verdad. Después, flujo por operación. Y aquí está el FFO que yo lo mencionaba. FFO para la participación controladora en el trimestre aumentando de un 11,2% y en los últimos 12 meses aumentando de un 13,4%. Así que, bueno, más allá de 10% yo creo que es bastante interesante. Y después, ajustado. ¿Por qué ajustado? Porque aquí parece que ajustan por la unidad de reajuste, por temas de inflación y ese tipo de cosas. Así que vemos que aquí el aumento es de un 33%. Es brutal, brutal. Y en el semestre, bueno, ahí es más austero, un 8,8%. Entonces quizá en el primer trimestre, o en algún otro para atrás, porque estos son los últimos 12 meses, te afectó menos las unidades de reajuste. Así que ahí la base comparable te cambia un poco. Pero, no, pues yo creo que si es que, por ejemplo, la inflación se sigue controlando, vamos a seguir teniendo estos números bastante buenos en el FFO, si es que lo ajustamos. Una de las últimas cosas que quería ver es la evolución Price to Free Funds from Operation, perdón, que es FFO. ¿Por qué esto es interesante? Porque es una especie de PER, ¿cierto? Es como Price to Earning. Entonces, en vez de tener earnings, porque los earnings siempre están muy contaminados por revalorización de activos, por ejemplo, el Funds from Operation, ese no te miente. Ese es la plata que te llega. Entonces, fíjense que el año 2015 el mercado pagaba más o menos 17,5 veces. Entonces había harta confianza, tanto en la empresa yo creo, que como en Chile en general. Chile estaba bastante caro en ese momento. Bueno, yo no invertía en esa época, yo era más chico. De hecho, ni siquiera podía, no era mayor de edad. Pero, pero te pagaba harto, te pagaba 16. De hecho, te llegó a pagar 21 veces los Funds for Operation. Entonces, eso te está diciendo de que tenía expectativas de crecimiento, en el sentido de que no teníais que esperar 21 años para tener estos Funds from Operation de vuelta a ti como accionista, sino que considerando el crecimiento probablemente te bajaba, no sé, 15, 12 años. Entonces al final, si uno lo ajustaba por crecimiento, tenía más o menos un número de 12, un ratio de 12. Después fueron pasando cosas que todos sabemos obviamente, y el 2020 te pagaba 12. Ya, después subió a 60 y tanto, pero eso es porque te bajó los Funds from Operation. Entonces el divisor se hizo mucho más chico, entonces el múltiplo se te disparó. Entonces no miremos este segmento 2019, 20, 21, hasta el 22 incluso es todo muy raro, porque el 22 también estaba todo en el piso en el sentido de la bolsa. Yo creo que de aquí es interesante empezar a mirar. Claro, Chile en el último tiempo no se ha caracterizado por ser una bolsa muy atractiva en el mundo, porque obviamente también en Estados Unidos estaba todo en el suelo, las tecnológicas estaban en el suelo. O sea, los retornos que ha tenido Estados Unidos y el mundo en general han sido bastante interesantes. De hecho, Chile se puso bueno este año y un poquito antes, pero antes de eso era Estados Unidos sí o sí. Entonces, yo creo que aquí hay una mayor confianza del mercado y se nota acá, en este mayor múltiplo. Así que ustedes me dirán si es que a futuro creen que este múltiplo pueda seguir aumentando, porque eso va a depender del precio.
porque vemos que los funds from operation, fíjense cómo van aumentando. Así que ahí cada uno tiene que tomar su propia decisión. Lo que sí es interesante es desde que del cierre del segundo trimestre de 2024 al cierre del segundo trimestre de 2025, la acción lleva una revalorización de 40%. Pero los funds from operations solamente te aumentan un 13%. Entonces eso quiere decir que hay una expansión de múltiplo. Y lo que estamos viendo acá, pues, fíjense cómo se expande el múltiplo. Está aumentando. Ya, después vamos a ver los principales indicadores financieros. Lo que más me interesa son deuda financiera neta patrimonio, en donde es menor a una vez. Así que bastante interesante. Claro, uno también lo puede analizar por evita y todo ese tipo de cosas, pero a mí me gusta este. Porque al final, si tenéis más patrimonio, quizás es interesante si tenéis igual más deuda financiera. Entonces, es un ratio que al final uno lo puede traquear de buena manera. O sea, a medida que tengan más edificios, igual es natural de que tengan más deuda, porque tienen que pedir deuda para adquirir esos edificios. No es como que Parque Arauco en un año se genere en caja para comprarse un mall en Perú, ¿cachai? Eso no pasa. Entonces sí o sí necesitan de la deuda. Y por otro lado, la rentabilidad sobre el patrimonio, que ronda más o menos los 9%. Así que, bueno, ahí cada uno verá si es que harto o poco. Y en cuanto a los proyectos incorporados recientemente y por incorporar, más allá de ver el detalle de cada uno, es interesante ver de que siguen agregando proyectos, po. Parque La Molina, Open Plaza Kennedy, Minca, Arauco Outlet Win, y todo esto son las expansiones, multifamily. O sea, se sigue expandiendo Parque Arauco, así que no, yo creo que lo está haciendo muy bien. Ahí ustedes me dejan en los comentarios si creen que le fue tan bien como creo yo que le fue. Sigamos ahora con Naturgy o ticker NTGSL Gas, porque hay mucho que hablar sobre esta empresa y de hecho si es que uno mira el estado de resultados uno podría pensar de que le fue bastante mal este trimestre. Sin embargo no es tan así y para eso primero tengo que contarles la historia sobre el juicio que tomó lugar entre Metrogas y la transportadora Gas del Norte. Todo esto en el contexto argentino por si acaso. Entonces, ¿qué tiene que ver Metrogas dentro de todo esto? Y es que Metrogas es una filial de Naturgy. Recordemos que Naturgy, la empresa que cotiza en bolsa, actúa como un holding y una de sus filiales es Metrogas. Por lo tanto, tiene que consolidar todo lo que pase por Metrogas porque me parece que controla cerca del 66%. Así que lo que pasó fue que, bueno, un juicio, ustedes pueden googlear más sobre eso, pero lo que ocurre es que inicialmente hubo una corte en Argentina que le obligaba a pagar de Metrogas a TGN cerca de 250 millones de dólares más un 4% anual por intereses. Así que, ¿qué es lo que hizo la empresa? Tomó una provisión por este monto. Entonces, a inicios del 2024 hubo una provisión más o menos de 327 mil millones de pesos chilenos. Entonces, eso era lo que ya tenían dentro de su balance como previsión y eso se había anotado como una pérdida contable dentro del estado de resultados. Pero, obviamente Metrogas tenía que apelar y lo hizo. Y el fallo de la Corte de Apelaciones salió en mayo del 2024 y obligaba a pagar a Metrogas cerca de 100 millones de dólares, que ese fue al final el acuerdo que se llegó y por lo tanto se hizo una reversión de esa provisión por 208 mil millones de pesos chilenos. Así que como el acuerdo en realidad fue menor de lo que quedaba en provisión, al final se generaron cerca de 20 mil millones en ganancia extra para este ejercicio. Así que con todo esto ya claro, podemos ver de que, claro, hubo ciertos semestres en donde contablemente la pérdida fue muy baja, después tuvimos una ganancia contable muy alta y ahora ya recién este 2025 nos quitamos todo ese ruido del juicio y estamos viendo números más normales. Así que si es que uno quisiera tener una base real comparable, tendría que sí o sí normalizar por todas estas cosas que estamos viendo ahora. Ok, vamos a ver el balance. Lo primero que nos damos cuenta es de que el efectivo está aumentando y bastante. Pero esto tiene que ver con el hecho de que pidieron un bono para poder pagar parte de la deuda del acuerdo. Y probablemente también para sus operaciones. Pero el bono fue más o menos de 76 mil millones de pesos chilenos. De hecho, los activos en este caso te aumentaron ligeramente. Otra cosa que también te está haciendo aumentar los activos es los deudores comerciales que te están aumentando. Así que eso puede que tenga un efecto también dentro del flujo operativo. Y recordemos que aquí son más o menos 50 mil millones de pesos chilenos.
Si seguimos avanzando, vamos a los pasivos y nos damos cuenta que los otros pasivos corrientes te están aumentando bastante. Son más o menos 160.000 millones de pesos chilenos, pero uno puede pensar de que se están endeudando y la verdad no es tan así. Esto tiene que ver principalmente con la reestructuración de la deuda debido al juicio también. De hecho, si es que uno mira los otros pasivos financieros no corrientes, estos también te están disminuyendo. Y eso es porque al final el acuerdo se logró y tienen que pagar esta deuda dentro de los 12 meses, así que tiene que sí o sí anotarse dentro de los otros pasivos corrientes. Así que nuevamente, tema juicio que te está generando cierta distorsión en los números. Finalmente, tenemos un patrimonio atribuible a la controladora de cerca de 1 trillón de pesos chilenos y considerando un market cap de alrededor de 993.000 millones de pesos chilenos, tenemos un price to book value de 0,94. Ahora, una cosa que es interesante es que cuando uno mira las ganancias acumuladas, nos fijamos que pasamos de 253.000 millones a 290.000 millones. Y eso desde final del 2024 a finales del primer semestre de 2025. Por lo tanto, está generando ganancias la empresa, no le está yendo mal. Y otra cosa también que es interesante es de que nosotros tenemos que mirar la controladora, no el patrimonio total. Porque si miramos el patrimonio total, estamos mirando el consolidado de ciertas empresas que probablemente Naturgy no tenga una participación total, o sea, tenga quizá un 30, un 40%. Así que, bueno, dicho esto, sigamos con el estado de resultados. Vemos que efectivamente los ingresos están disminuyendo y disminuyendo también en el trimestre. Los costos te están aumentando, así que eso hace que la ganancia bruta se te comprima bastante. Ahora, hay una cosa sí que nunca he podido entender de Naturgy, y es de que estos números de los estados de resultados no calzan exactamente con los números que uno ve en las notas. Por ejemplo, acá tenemos un costo de venta que durante el trimestre fue de 134.000 millones de pesos chilenos, pero si es que uno va a ver la nota 28, esto corresponde al primer trimestre del año 2025 y nos damos cuenta de que los gastos por naturaleza suman 153.000 millones en vez de esto 134.000 millones. Entonces no calza exactamente. Entonces uno no puede hacer una correspondencia uno a uno. Por otro lado, esto es muy malo porque, por ejemplo, durante el 2024 se anotaron una ganancia por el costo del juicio. Bueno, aquí está entre paréntesis como pérdida, pero como estamos viendo gastos, negativo por negativo, nos queda positivo. Entonces yo no sé si estos 108.000 millones casi de pesos chilenos se anotan en costo de venta o se anotan en algún lado acá abajo. Yo estoy seguro que se anotan más o menos como que se reparten, pero la verdad es simplemente una corazonada. Si es que alguien tiene esa información, ojalá que la pueda mencionar en los comentarios, porque sería muy importante saber cómo se anota este número acá. Porque, por ejemplo, si es que este número, que es ganancia, se anotara en el costo de venta, entonces cambia completamente la visión operativa de la compañía. Ok, pero sigamos. Llegamos después a ciertos números que son más chicos, excepto el gasto de administración. Pero el gasto de administración, fíjense que te está aumentando ligeramente. Entonces, muy buena contención de costos por parte de Naturgy. Y de hecho, en el trimestre te está bajando ligeramente. Así que súper bien. Y después llegamos a esta distorsión contable, que son otras ganancias o pérdidas, en donde se anotan una ganancia del 2024 por 42.6 mil millones de pesos chilenos, y de hecho es la misma ganancia para el semestre. Entonces, en realidad hubo un reverso acá. Y si uno mira la nota 28 nuevamente, está el reverso provisión contingencia por 42.6 mil millones de pesos. Así que, nada, pues, otro número que distorsiona. También tenemos este número acá de 20.000, que es ese gap que quedaba entre la provisión que aún tenían y lo que efectivamente acordaron. Entonces, por eso se generan estos 20.000 millones de pesos. Pero de todas maneras tenemos que, operacionalmente hablando, hubo una disminución bastante fea. Sin embargo, hay que sí o sí normalizar por estos números. Ahora, supongamos que efectivamente este es el número que uno tiene que revertir, 107.000. Así que acá, por ejemplo, tendríamos que quitar los 107.000. Digamos que son 100.000 y nos quedamos con 136.000. ¿Ok? 136.000 y aparte le quitamos estos 42.000. Nos queda más o menos como con 90.000. 90.000 por ahí. Digamos que son 90.000, filo. Ya, tenemos una baja, pero mucho menos significativa que estos 236 a 80.000, obviamente.
Y uno puede hacer lo mismo también con el semestre. Entonces en el semestre el mismo número acá y el mismo número acá. Entonces son más o menos 107, 42, son más o menos 150.000. Entonces quitémosle 150.000, nos quedamos con 100.000. A este le quitamos los 20.000 y quedamos con 112.000. O sea que aquí tendríamos una ganancia extraoperativa por los 12.000 millones. Creo que anoté, no me acuerdo. Filo. La cosa es que al parecer si es que uno quita todas estas cosas contables, evidentemente estos números no son tan malos. Por lo tanto hay que tener mucho ojo cuando uno mira los resultados. Ok, después vamos a los ingresos financieros que nos están disminuyendo, ya sea porque te rentan menos o tenés menos caja. También tenemos los costos financieros, pero nuevamente aquí estos costos financieros están distorsionados. ¿Por qué? Porque si uno va a ver el tema financiero, aquí hay costos por intereses del juicio en donde hay una ganancia. ¿Y por qué hay una ganancia? Porque hay ciertos intereses que se devengaron por el tema de la provisión y ahora se tienen que devolver. Y se devuelven cerca de 60.000 millones. Entonces, claro, aquí no tenemos los 60.000 millones porque efectivamente hay otros costos financieros que me hacen bajar ese número. Pero si es que uno nuevamente normaliza por esos 60.000 millones, tenemos un resultado mucho, mucho mejor. Así que mucho ojo con todas estas cosas que estoy diciendo. Por lo tanto, no tiene sentido mirar esta ganancia antes de impuestos, ni ganancia controladora, nada de eso. Excepto si es que uno normaliza todos estos números. Así que si es que alguien se quiere dar la lata de normalizarlo, bienvenido sea. Yo probablemente haga un video extendido sobre esta empresa, aunque me he comprometido con muchos videos extendidos este último tiempo, así que no sé si me dé el espacio para generarlos, pero bueno, ahí queda quizá para una próxima oportunidad. Ok, sigamos. Vamos al flujo operativo, que es donde efectivamente se ve el negocio. Aquí no miente. Aquí no hay provisiones contables, aquí no hay nada. Dinero que no sale de caja, dinero que no pasa por acá. Y dinero que entra sí o sí acá, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos la realidad del negocio. ¿Y cuál es la realidad del negocio? Fíjense, aquí estamos pagando en otras salidas de efectivo el acuerdo. Entonces aquí tenemos 60 millones de dólares gastados por el acuerdo, pero eso ya lo habíamos visto en el primer trimestre, entonces este número simplemente se repite. Pero fíjense que si es que uno normaliza este número, que se va a normalizar en algún momento porque no vamos a tener este acuerdo por siempre, o sea, faltan por pagar estos 40 millones de dólares y de ahí, chao. Estaríamos generando más o menos 120.000 millones de pesos chilenos. Más o menos. Así que bastante interesante lo que está generando en flujo operativo. Ahora, sí o sí hay que verlo a 12 meses. Esto es solamente durante el semestre. Probablemente se vaya normalizando y el número no sea tan impresionante, pero de todas maneras está ganando más plata que el semestre comparable. Muy bien ahí por parte de Naturgy. De hecho, si es que vamos a ver las compras de propiedades, planta y equipo, el CAPEX te está disminuyendo. Así que el flujo de caja libre en este caso se te dispara. Tenéis más operación, menos CAPEX, flujo de caja libre mayor. Aunque, eso sí, tenemos un nuevo ítem, o sea, no nuevo, pero tenemos el ítem de activos intangibles que pueden ser licencias, software, qué sé yo, donde sí te está aumentando también bastante, diría yo. O sea, porcentualmente hablando es bastante. Ok, si seguimos bajando, tenemos el importe de préstamos, que es lo que yo le hablaba delante, el tema de los bonos para pagar el juicio, el acuerdo, etcétera, etcétera. Así que efectivamente está pidiendo más plata de la que está pagando. Incluso repartiendo dividendos. Así que tenemos más 36.000 millones de pesos en financiación. Así que finalmente tenemos una caja que queda en 302.000 millones de pesos chilenos. Así que eso con Naturgy. No sé si a alguien le interesa esta empresa. Ha tenido muy buen rendimiento en bolsa estos últimos 2 años. Y hay que normalizar por las cosas contables. Y considerando eso, yo creo que es mucho mejor valorizar esta empresa por flujo, no por ganancia. Así que eso con Naturgy. Para ir cerrando este video, sigamos con la sociedad matriz SAM, que es una filial del grupo Luxic y que hace poco vendió ciertos segmentos de negocio, quedándose solamente con los remolcadores y con la logística aérea. Así que vamos a ver principalmente el resumen ejecutivo y el análisis razonado, porque creo que este documento tiene toda la información clara y concisa que necesitamos. Entonces acá nos mencionan que la utilidad alcanzó los 40.1 millones de dólares comparados con los 31 millones de dólares del 2024, todo esto visto desde la ganancia controladora en el primer semestre.
También nos mencionan que el resultado operacional aumentó un 26% y alcanza los 47.9 millones de dólares. Así que solo leyendo este párrafo sabemos que los números se vienen bastante buenos. Por otro lado, nos mencionan el tema de los remolcadores, en donde se puso en marcha el primer remolcador 100% eléctrico de Latinoamérica. Así que yo creo que esto es bastante bueno porque se ha visto que ya sea por regulaciones o por incentivos, de que se están prefiriendo empresas que tengan la matriz 100% eléctrica o 100% por energía renovable. Así que esto igual te deja una ventaja competitiva respecto a tus otros competidores, al menos en Latinoamérica. Después nos dice el precio de la acción y cómo se ha comportado respecto al IPSA. Aquí vemos que se mantienen más o menos a la par. Y actualmente no cotiza este número, cotiza como a 117. Así que el market cap baja un poco y llega a los 1.174 millones de dólares. Lo vamos a comparar después con el patrimonio de la controladora, pero es más o menos un price to book value de 1. Así que vamos inmediatamente a ver el balance. Y este balance de verdad que es una maravilla. Principalmente por esto. Fíjense cuánto tiene en caja, que son 483 millones de dólares, comparado con los pasivos financieros corrientes y no corrientes, en donde si uno hace la suma de estos dos, casi que nos queda la caja. Así que si es que la empresa quisiera, podría perfectamente pagar toda su deuda financiera y partir de cero. El tema es que yo creo que ellos no lo van a hacer, ni tampoco quieren, por un tema de que están esperando a meterse en alguna inversión grande pronto. De otra manera no me explico que tengan esta caja ahí metida. Entonces, claro, pagar la deuda les mantendría una situación financiera mucho mejor. Obviamente no pagan intereses ni nada de eso, pero también pierden esa liquidez de poder llegar e ir a invertir directamente en alguna oportunidad. Lo mismo que nos pasa a nosotros como personas, muchas veces es mucho mejor pedir un crédito a perder esa liquidez que uno tiene. Entonces, yo no estoy tan metido en SAM para saber exactamente lo que planean. Si alguien tiene la información, lo puede dejar en los comentarios, pero de todas maneras, este balance de verdad que es una maravilla. O sea, prácticamente esta empresa la podríamos pensar como que no tiene deuda. Por otro lado, tenemos acá el patrimonio, que son 1.106 millones de dólares, comparado con el market cap de 1.174, nos da ese price to book value un poquito más arriba de 1. Luego, seguimos viendo la posición financiera y ellos nos explican acá los números y fíjense el pasivo financiero neto partido el EBITDA. Este número es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque tienen más caja o más activos líquidos, ¿cierto?, que deuda financiera. Por lo tanto, por eso ese número es negativo. Entonces, uno solamente mira ese número y ya se queda completamente tranquilo, la verdad. Luego, vamos al resumen financiero consolidado, en donde consolidado se refiere a mirar la matriz como tal sin ver las filiales para abajo y sin segmentos de negocios metidos. Entonces, lo que nos damos cuenta es que los ingresos están aumentando un 7% en el trimestre y un 7% también en el semestre. Así que son números bastante parejos, la verdad. Pero, cuando vamos a los costos de venta, nos damos cuenta que en el trimestre aumentaron un 7%, pero en el semestre te aumentaron solo un 4%. Entonces, aquí puede ser de que el primer trimestre fue bastante bueno. Y de hecho, si es que uno mira también los gastos de administración, la contención de costos es bastante alta. Fíjense que solo te aumenta un 3% y como los ingresos te aumentaron un 7%, eso hace igual que se te expanda un poco el margen operativo. Y de hecho, si es que uno va a ver en el semestre, es mucho mejor porque fíjense que el gasto de administración no aumenta, se mantiene parejo. Así que la expansión de márgenes es más brutal todavía. Y eso se ve acá, en el resultado operacional, en donde vemos que en el trimestre aumentó un 16%, pero en el semestre un 26%. Así que una brutalidad lo que crece esta empresa. Y no tanto por el tema de los ingresos, que bien, aumenta un 7%, obvio, pero también por el tema de los costos. La contención de costos es algo que viene puramente de la administración de la empresa, algo operacional. Quizá en el costo de venta hayan cosas variables por, no sé, combustible y ese tipo de tonteras, que al final no pueden controlarlo, pero deben tener ciertas cosas que son fijos, que sí los pueden controlar. Habría que ir a ver el detalle en la nota de los costos de venta, pero me parece que sí, porque de otra manera no me explicaría este 4%. Aunque bueno, igual el petróleo estaba un poco bajo este último tiempo. Pero acá es lo importante igual, solo un 0% de varianza en este semestre. Después se le agrega la depreciación y amortización y llegamos al EBITDA, en donde
Aumentó un 7% y un 11% en el semestre. Así que muy buenos los números, la verdad. Muy, muy bueno. Y aquí está lo que yo les decía, pues. El margen se te aumenta simplemente porque pudiste comprimir esos costos y te aumenta más o menos unos 200 puntos base. Ok, y después llegamos a la utilidad controladora y al menos en el trimestre te aumentó un 142%. Entonces uno dice, wow, la empresa va de aquí a la luna. Son muy buenos números. Y sí, son muy buenos números, pero hay una cosa contable acá que no estamos tomando en cuenta. Lo bueno es que te lo explican, po. Y eso es la maravilla de este análisis razonado. Está todo absolutamente bien explicado. Entonces, si leemos esto, dice que el gasto por impuestos fue de 2.7 millones este trimestre, lo que se compara positivamente con un gasto de 13.6 millones en el mismo periodo del año anterior. Así que este menor gasto se explica principalmente por una utilidad de impuestos diferidos asociados a la apreciación de las monedas locales frente al dólar, que se registró durante el primer trimestre, mientras que en el mismo trimestre del año anterior se registraron pérdidas producto de la depreciación de las monedas. Ok, leí harto, pero fíjense de que esto es algo por impuestos diferidos, no tiene que ver con la operación de la empresa. Así que este 142% es mentiroso. No es tal cosa, no te está aumentando un 142% la operación del negocio. No lo está haciendo tan bien. Lo está haciendo bien, pero no tan bien. Yo me quería mucho más con este 16% que aparece acá, incluso con este 26% que aparece acá. Así que podríamos esperar quizá esa expansión de las ganancias simplemente. Ok, sigamos avanzando. Está el resumen consolidado por segmento, es decir, remolcador y logística aérea simplemente, que son los únicos dos segmentos que le quedaron. Y al menos en los remolcadores aumentando un 8%, logística aérea un 6% en el trimestre, así que unos ingresos bastante interesantes, la verdad, considerando que es una empresa que tiene presencia mundial en toda la América. Y en cuanto al resultado operacional, esto se expande aún más, llegando a un 17 y un 15%. Entonces ahí está la contención de costos que yo les mencionaba. Los ingresos quizás no te aumentan tanto, pero los costos los comprimí y por lo tanto se expande todo para abajo. Y en el semestre en verdad tenemos algo muy similar, 7 y 6%, y después en la operación tenemos 24 y 31%. Después, si vamos al EBITDA, en donde eliminamos esas depreciaciones y amortizaciones que pueda tener la empresa, pasa algo similar, 8 y 6%, 12 y 13%. Así que bastante bien. Y finalmente llegamos a la utilidad controladora, donde, insisto, este número es bastante mentiroso por lo que explicamos anteriormente, que es tema impuesto. Si seguimos avanzando, llegamos al flujo operativo o flujo de caja, en donde aquí uno dice, ok, si lo está haciendo tan bien, ¿por qué en el 2024 tuvo un flujo negativo acá? Nuevamente, la empresa lo explica muy bien. Dice que el 2024 hubo mayores pagos de impuestos a las ganancias realizadas durante el 2024. Entonces recuerden que hubo una venta de activos durante el 2023, eso se anotó en el estado de resultados, sin embargo ese impuesto no se paga inmediatamente. Entonces ese impuesto después le pegó al flujo durante el 2024 y eso se ve acá. Así que es un tema netamente de los impuestos y algo circunstancial por el tema de la venta de activos. De hecho, eso también te afectó en la financiación, pero no negativamente en el mal sentido, sino que pagaron un dividendo bien jugoso durante ese tiempo por la venta de los terminales. Por eso acá tenía un financiamiento tan negativo, de 285 millones de dólares. Y de hecho aquí lo mencionan, 248.5 millones pagado con cargo a la utilidad del ejercicio 2023. Y eso fue en dividendos. Así que en verdad lo que hubiese sido real, por decirlo así, sería la diferencia entre estos 248 y estos 285, que son más o menos como 40 millones de dólares. Así que eso quizás sería el CAPEX que debiesen haber tenido quizás. Por otro lado tenemos el tema de la inversión, que te está aumentando, pero dice acá que mayormente explicado por las compras y anticipos de construcción de nuevos remolcadores realizados en el periodo. Entonces, al final vendieron los otros segmentos, como los terminales, para poder quizá enfocarse en los segmentos de remolcadores y de logística aérea. Y al menos se están enfocando en los remolcadores. Fíjense lo que dice acá, están construyendo nuevos remolcadores. Entonces, eso con Sampo. Yo creo que la verdad la empresa es de muy buena calidad, no tengo nada que decir, pero nuevamente hay que mirar la valor. Entonces, hay muchas cosas contables, entonces no me voy a dar el tiempo ahora de hacer todo el análisis para atrás porque hay que quitarle la venta de activos, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero si a alguien le interesa la empresa, tiene que hacerlo.
Aunque hice un cálculo muy rápido y el PER es como de 17 a la valorización actual. Así que ahí queda a criterio de ustedes si es que creen que un PER de 17 es algo aceptable para ustedes o si creen que el crecimiento futuro de aquí a 2-3 años va a compensar este alto price to earning. Así que eso queda tarea para ustedes y que lo reflexionen. Así que eso con Sam. Gracias por llegar hasta acá. Eso ha sido todo por esta oportunidad. En el próximo video vamos a ver los bancos, así que estén atentos. Nos vemos. Chao, chao.